Bien. Bueno, ya estamos grabando entonces la clase de hoy. Acá Mauro nos va a mostrar uno de los avances de su trabajo final. Eh, Creo que está haciendo algo de la base de datos para agregar un carrito, algo así. La base de datos sí está. Bien. Contanos entonces, Mauro. Bueno, la base de datos lo primero que tiene acá es estábamos moviendo un poco lo que acá de agregar. eh, Cuando por acá un producto, por ejemplo, este es como un insert directo de la retrievió, así que después lo vamos a sacar. Cuando ponemos primero buscar, acá nos salen las cosas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces solamente estas dos cosas. Aquí digamos que cuando lo pongamos a agregar, se va a agregar a donde está el ticket o en lo que tiene las cosas. Y yo, por ejemplo, ahora lo quiero aumentar. Se va a ir aumentando en la parte de abajo la cantidad y el precio de lo que voy a pagar. Bien, 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 Y bien. ahora si lo quiero mermar, también lo mermo, ¿eh? Eso es lo que estábamos haciendo, ¿eh? Así. Y también por cada vez que agreguemos una cosa, aquí se va aumentando la cantidad de productos. Está bueno, está bueno, Y está a bueno. este, bueno, todavía lo que nos falta es esta cantidad de productos como a la hora de incrementar. Digamos que ya agarro esto, lo elimino. Y ahora agrego otra cosa, me dice que igual de todas formas tengo tres, aunque eliminé uno. Cuando apriete Ajá, el botón de eliminar, tengo que hacer que a esto le haga -1, digamos, cantidad de productos -1 para que quede normal, digamos. Eso no bien, me nos faltaría. Y confirmar también no tiene ninguna funcionalidad todavía. bien. A ver, esto. Bueno, ahí como esa sería ya la parte final, esa ventana, Ajá, al botón confirmar, no te compliques mucho, mándale un message box, o sea, un mensajito, message ajá, box, no sé cómo se llama, eso y sí. decir, bueno, la compra o la operación ha finalizado, la compra debe pagar el total de tanto. No, dale un mensaje de ir a pagar a la caja o algo así, ¿entendés? El botón de confirmar, que te muestre un mensajito, una caja de comentarios, y que te diga, no sé, la compra se realizó con éxito, ir a la caja a pagar, listo. Y ahí termina el programa. Trabajala. Lo que puede hacer también ahí visualmente es mucho más cómodo tener un Mm, botón de agregar y eliminar, agregar con verde, eliminar con rojo, ya que está usando colores, ¿no? Agregar con claro, verde a la izquierda, eliminar con rojo a la derecha, y donde está el ticket, ¿sí? En el carrito, ahí a la mano derecha, pone los botones de cantidad, el de menos y más. Entonces ponele sí, que diga cantidad, menos más, el cantidad de producto, bajalo a la altura del ticket, menos más, bajalo a la altura del ticket, y el confirmar, ponerlo al final de todo, no ahí en el medio, ¿viste? Porque te queda en el medio de los botones de menos más, en el medio del botón de eliminar. Entonces el confirmar, ponerlo al final de todo, un poquito más alejado, visualmente queda más cómodo de claro. verlo, digamos. Sí, esto nomás va por ahora es como para ir haciendo las funcionalidades hasta ahí. Después le Sí, vamos no, a no, cosas está más perfecto, chiquitas. está perfecto. Y Yo bueno, te trataba de orientar en esas cosas. Y bueno, corregí el -1 con la cantidad cuando eliminas, en la y cantidad hay de otra cosa más, producto. creo, A ver, que yo le quitaba por hacer. Bueno, después el contador lo que tenemos que hacer es una función de algo, digamos que cuando, viste que tengo uno, bueno, por ejemplo tengo tres en sí, este de acá abajo, ¿no? Y ahora yo, digamos que lo empiezo a mermar, digamos, ¿ves? ¿Qué pasa cuando está después de cero? Tendré que eliminarse, pero puedo seguir mermándolo. Así que tengo que hacer una ajá, condición que cuando está en uno, antes que llegue a cero, me hago un message box, por ejemplo, que me dé desea eliminar este producto y cuando presione OK me vaya a otra funcionalidad que me haga que me elimine lo que estaba seleccionando en ese entonces, claro. para que me lo elimine cuando llegue a cuando salga después de MessageBox o directamente antes que llegue después del uno, digamos, que llegue a cero. Bien. O otra forma, también, sin mostrar un mensaje, es deshabilitar el botón del menos. No me acuerdo cuál es la función que hace eso, pero se puede. Cuando vos estés, por ejemplo, en uno,
Ujú. cantidad uno, que se deshabilite el de menos para que no puedas bajar más. Te ha habilitado el de más. Y cuando estés en 2 3 4 recién ahí se habilite de nuevo el botón de menos. O sea, queda ahí como, claro, deshabilitado en color más clarito y no te deja hacerle clic. Cuando vos estés en uno que se deshabilite; cuando estés en 2 3 4 ahí que se vuelva a habilitar para hacer la suma y la resta. Pensalo, piénsenlo, Sí. busquen la manera. Y otra Puede cosa ser eso. creo que es que cuando vos ya, cuando digamos, cuando después de que confirmé, digamos, agregué otra cosa, ya no te deja editar la cantidad del otro, pero que sigue con la otra, digamos. Si ahora agrego otra cosa, ya no me va a dejar mover esta, pero ve, me mueve Ajá, la última también, ¿ves? ajá, Una vez que lo hago, tengo que hacer, si no, directamente acá lo elimino y lo vuelvo a agregar y vuelvo a poder moverlo. Esa es la bien. única solución que tengo, pero hay que ver. Eh, Otra solución que he visto en otras páginas también, ponen un botón menos más por cada uno de los productos. Entonces, lo hacen independiente. Ah, Sandía, voy a agregar uno, acá donde está el cursor, donde está tu cursor, un poquitito más arriba, ahí a la derecha ponen menos más, los dos botones. Entonces, menos más. Y lo que hacen, bueno, vos tenés ahí una cantidad de productos. claro. En el medio de los dos botones le ponen la cantidad de productos que están, digamos, están, el primero está en uno, el segundo está en 3, el tercero está en 5. Ese numerito, en vez de mostrarlo en una columna cantidad, lo muestran en el medio de los dos botones. Y hacen un botón de menos más para cada uno de los ítems. Pero Ah, bueno, si se complica mucho, bueno, tomarlo así nomás como lo estás bien. a este le Yo, hicimos de esa forma como para que no esté poniendo así mucho, porque por ejemplo, si tenés 50 productos en esto, claro, va a son tener 50 50 menos más. botones, es demasiado. Sí, sí, no, entiendo, pero por ahí era otra alternativa. Ah, a esta base de datos también tenemos que llenar más cosas porque solamente tiene dos. Pero es porque no le agregamos más cosas a la otra. Sería la misma de productos, ¿eh? Tiene solamente dos. Tiene solamente dos productos, por eso lo muestra dos. Ajá, Bueno, después igual agrego más cosas para que se vean mejor. Y esas cosas estuvimos intentando hacer, a ver, no sé lo que hacen. Otra vez el botón de incrementar productos, disminuir. está bien. Primero creo que estábamos haciendo de que lo hacíamos la cantidad. Era como que estábamos haciendo mal porque me iba multiplicando, pero por cada multiplicación lo que se iba acumulando en la variable lo multiplicaba por la cantidad, pero no por lo que era por, digamos, que tenía que ser el valor fijo. Digamos, por ejemplo, acá tenemos 315. ¿Ves? A este 315 lo multiplicaba por 2 me daba 630 y en vez Ujú, de dejármelo en 315 por el siguiente me lo acumulaba en la variable y si fuera 630 por 3 y ese era el error que iba pasando. bien, Y bueno, después le hicimos una variable diferente que no sea por punto cantidad de productos, sino que después le hicimos otra que era total y ahí sí lo hacíamos al total y este siempre iba a estar lo mismo, pues. Y acá era ver 315 por la cantidad de productos. ahí va. Me iba a salir un poco mejor. A ver, y también tenemos que ver otros errores, otros errores también que puede tener el programa. A ver, acá en disminuir. A la cantidad de productos le agregamos -1 al disminuir. O sea que cuando apriete el botón lo que tiene que hacer es disminuir uno. Ahí tenés que poner la condición. Ujú. Ahí va Claro, tu es condición. eso, que sería esto, ¿ves? Y después este de total disminuir es para que cuando apreté el botón de disminuir también te haga la función de visto, porque también te tiene que acá en el precio y la cantidad también te tiene que mover los valores. Claro, Acá va cantidad y claro, claro, pagaste. claro. Se tiene que disminuir la cantidad y cuando se disminuye la cantidad disminuida tienes que multiplicarla por el precio, digamos, ¿ves? Que estaría acá. No sé si Claro, los dos tienen tengo, que bajar. Sí, si baja una unidad, el total cambia. claro, El total cambia. eso es lo que está haciendo acá, ¿ves?
Y acá la cantidad de productos por cada vez que apriete el botón lo va a disminuir primero uno. Y cuando llegue acá, ves ya en vez de ser 5 como estaba acá, cuando lo disminuya va a ser 4 por la cantidad de productos que sería. Acá precio, que sería 315 sería en vez de 5 por 4 porque ya le Claro, está cantidad de armando. productos, sí, ahí le está disminuyendo. ¿Ve? No fue necesario hacer ni un if ni nada, un for i, con eso ya funciona por ahora. Ujú. Y después, ¿qué otra cosa más agregamos? Eh, y el botón de agregar, digamos que el que estaba acá, creo que cada vez que apreté el botón de agregar en cantidad de productos se tiene que aumentar uno o dos. Y esto solamente era un label, ¿no? Pero igual te deja hacer como un enter también de poner los valores que va apretando, ¿no? Este es un label. Sí, Bueno, ahora tengo que hacer. pero no recibe, digamos, no recibe un input, digamos. No lo podés manejar ese 7, simplemente te lo muestra. ¿Está Sí, y bien? hay otra función que también es un message box, ¿no? A ver. Mira que cuando no aprieta agregar y el valor está vacío, te sale acá, selecciona un producto, pero tenemos que mover un poco más, hacerlo más grande para que me muestre. Ajá. Sí, 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 Pues se sí. selecciona un producto. Ese era un if. Y si no, si estaba vacío, que me muestra un mensaje. A ver, pasó. Dice que si está seleccionando algo en tabla, que haga esto. Si no, era otra función. ¿Dónde está el? ¿Ves? Si no estoy seleccionando nada, esta me la toma por selección. Sí, Digamos que no es porque esté vacía, sino que si yo aprieto agregar y no selecciono nada, entonces me va a mostrar que seleccione un producto y a la hora de seleccionarlo, me lo toma ahí va con a la agregar. función de if y me lo agarra y entonces me lo aumenta. Claro. Esa es la condición que hice. Eso es lo que vamos avanzando por ahora. Bien, 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 se lo ve Ahora, lindo, se lo ve lindo. ¿Ustedes cuántas bases de datos tienen? base de datos, una. Una sola tabla con una sola base con distintas tablas. No, una tabla. ¿Una Una sola tabla, tabla? sí. Ajá, Y de ahí bien. vamos como que copiar los datos, a la otra va al preview de ticket. Acá los copias, digamos. Ah, su única base son los productos. Está bien, Sí. está bien, está bien. Listo, listo, Esto listo. es como una forma visual, ya creo algo así sería nada más. Y bueno, y ahora estoy planteándome que también la cantidad, también cuando, si nosotros acá estamos gastando 5 unidades, en la otra base de datos se tendría que restar de todas formas también por las compras que realicemos para que el stock vaya disminuyendo y así. Ah, bien, bien, bien. Eso es importante, Porque si no, porque, sí va a querer claro, comprar la gente y no va a salir como no que va a haber, tiene no va a y a haber. la hora de querer entregar no va a poder hacer nada. Y además eso le sirve al administrador para ir verificando su stock. Si, no sé, ve que ya tiene dos aceites, y bueno, va a tener que cargarle más en la base de datos, porque es el que tiene acceso. Claro, Está bien, y está bien, muchas está bien. cositas más falta todavía, pero bueno, de poco en poco. No, no, bueno, pero esas cosas van saliendo a medida que van trabajando. Pero lo bueno es que la visualizan, lo bueno es que están visualizando lo que faltan y cómo van. Mañana Bien, tengo reunión con mi grupo para más o menos vamos viendo más cosas y planteamos. ok, 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 me parece bien, me Bueno, parece bien. eso es todo, creo. Bueno, 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 gracias Mauro, gracias. Bueno, ahí estaba Mauro mostrándonos algunos avances de su proyecto. Eh, Comentarles, el lunes hicimos el coloquio práctico, hubo problemas en la visualización del archivo, yo lo había probado a la mañana, salía bien, después pasamos a la visualización, le compartí el archivo y no se veía, me salió un error en la visualización de Colab, pero el archivo estaba funcional, sí se podía trabajarlo, se podía hacer la lectura, la escritura, así que bueno, ahí algunos me subieron, Mauro, decime. El problema que tuve cuando hice el coloquio fue que no me dejaba, digamos, que yo quería, por ejemplo, hacer un for i en toda la iteración. Ahí fue, por ejemplo, creo que era el precio final, el mayor precio, o no sé, algo así era, ¿no? Y De cada lo que una de las pasaba columnas.
es que en el archivo que estaba en el CSV tenía como un espaciado y ese espaciado no me estaba dejando hacer que funcione bien. Así que le tuve que quitar el espaciado y ahí se me dejó, pero estuve como ¿cuánto será? Más de 35 minutos intentando y me salió siempre error. Intenté varias formas y siempre me salía eso y después sí lo solucioné. Pero por eso Ajá. el archivo que yo mandé, digamos que no lo mandé con el archivo, sino porque no me había dado tiempo. Y el archivo tenés que, para que funcione mi trabajo, había que quitarle el espaciado que tenía el archivo. Bien, 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 bien. Bueno, ahora me fijo en eso. Ahora me fijo en eso. Así que Bueno, bueno, ahí me habían estado subiendo. Bueno, comentarles eso, que bueno, fue un tema con el archivo, pero bueno, sí se lo podía trabajar. Había que jugar ahí un poquito. Lo único que no podían hacer era visualizarlo desde Colab, pero sí lo podían descargar, lo podían abrir, lo podían levantar ahí en su máquina. ¿Bien? Eh, bueno, la clase de hoy quiero que avancemos un poco con base de datos. Yo lo que hice en esta clase en esta comisión, fue subirle la otra clase de base de datos, donde habíamos visto el primer tema y el segundo tema que está dentro de la presentación en la plataforma. Ahí le comparto pantalla. Bueno, entonces, el módulo 6 habla acerca de esto, de bases de datos, y tiene tres partes. La primera, la segunda y la tercera, donde, bueno, la primera parte es general, la segunda parte es un poquito más específica, también sigue siendo general, y la tercera parte, que es la que quiero que veamos ahora, ya es más específica porque habla acerca de una conexión de la base de datos con el sistema de Python, con el Google Colab. Vamos a ver cómo hacer una conexión de la base de datos. Tenemos un trabajo práctico, ¿sí? Vamos a ver si podemos avanzar un poco con el práctico. Y tenemos un ejemplo de una base de datos, productos.db, ¿sí? Dentro de la carpetita, ¿sí? Bueno, nos fijamos acá. Eh, para los que no hayan visto la clase, ya está subida la clase, la compartimos con la otra comisión y bueno, pueden ir a verla. Es una clase general donde hablamos del concepto de la base de datos, vemos acerca de para qué sirven, las ventajas, la estructura que tiene una base de datos y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de lo que vamos a hacer ahora en la clase para no empezar así de lleno, sino que viéndolo un poquito más detallado. Vamos a ver, ahí está. Bueno, entonces la segunda parte del módulo 6 me habla acerca de un concepto que está vinculado a la gestión de la base de datos. Supónganse que ustedes quieren trabajar con una base de datos, lo primero que tienen que hacer es bueno, tener esa base de datos, hacer la creación de esa base de datos y trabajar con un concepto que se conoce como CRUD. Es un acrónimo que viene de distintas palabras, ¿sí? De 4 operaciones fundamentales que se pueden hacer en la gestión de la base de datos o en la utilización o la gestión, bueno, como lo quieran llamar, de una base de datos. La C de CRUD viene de crear registros. Create significa o me permite, me da la posibilidad de crear un registro. Un registro dentro de una base de datos sería la propia base de datos o la tabla de base de datos. Luego podemos hacer una lectura, read, podemos leer los registros. La R viene de read, sería para hacer una lectura de los registros. Podemos con la U actualizar registros, un update. Y por último la D de delete, ¿sí? O de borrar. ¿Para qué me sirven esto? Son 4 operaciones que
yo comúnmente hago en una base de datos, utilizando este sistema CRUD o este concepto de crear, leer, actualizar y borrar, ¿sí? Básicamente son esas 4 operaciones que se hacen dentro de una base de datos. Entonces, para aplicar estas operaciones, yo primeramente tengo que contar con una base de datos, o sea, tener una base de datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, las 4 operaciones del sistema CRUD se resumen en 4 componentes, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar con base de datos, esas operan bajo un sistema o bajo un lenguaje de programación que se llama SQL, ¿sí? Es un gestor de base de datos y es un lenguaje específico. Como yo le contaba en los otros videos, bueno, ya si los que no lo vieron o los que vieron ya se deben acordar, SQL es un lenguaje de programación que se encarga de las bases de datos y las bases de datos se usan desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Es un sistema de control para tener más ordenamiento, más estructura en la, no sé, utilización de productos, en la manipulación de elementos y un ordenamiento en mi programa se crea con base de datos. Como es un lenguaje ya antiguo, fue creado hace mucho tiempo y tiene está, está basado en SQL, ¿sí? Y tiene código, o sea, el lenguaje específico para realizar esas operaciones. Por ejemplo, si yo quiero crear, tengo que poner insert. Si yo quiero hacer una lectura, tengo que poner select. Si quiero actualizar, tengo que poner update. Y si tengo que borrar, tengo que poner delete o delete. ¿Bien? Ahora bien, estas 4 instrucciones, ¿sí? Son código, no necesariamente que reconoce Python, ¿sí? Esto lo va a reconocer si yo opero mediante una librería, algún módulo que me permita reconocer estas 4 sentencias de código en SQL, en el lenguaje SQL. ¿Bien? Entonces, para eso, cuando hagamos la conexión y veamos, lo más ideal sería, bueno, trabajar con esa sintaxis y trabajarla con esa sintaxis, insertar el módulo que me permita reconocerla y así, bueno, hacer la conexión con mi base de datos desde Python. ¿Bien? Para crear una tabla, ¿sí? Para crear una tabla, yo, que es lo básico que tengo que hacer, es primero, necesito utilizar esta sintaxis. ¿Dónde lo vamos a usar esta sintaxis? En Python, luego o previamente hecha la conexión. ¿Bien? Entonces fíjense que acá me dice insert, bueno, create, bueno, para crearla exactamente, tengo que poner create, así tal cual, create table. Con esta estructura se va a crear la base de datos y va a tomar un nombre, que yo le asigne a esa tabla de base de datos. El nombre, por lo general, empieza con una letra mayúscula y si quiero hacer espacios, no sé, tabla de usuarios. Entonces la tabla de usuarios tendrá 3 palabras, entonces puedo separarla tabla, guión bajo, de, guión bajo, usuarios, o puedo obviar este guión bajo y poner tabla, usuarios, y la U de usuario va con mayúsculas, ¿sí? Como una convención que se toma en los nombres de las tablas de base de datos. Luego va el nombre de cada una de las columnas, ¿sí? No sé, columna 1 será nombre, la segunda columna será apellido, la tercera columna será, no sé, domicilio, email, qué sé yo. Entonces, luego que pongo el nombre de la columna, especifico qué tipo de datos voy a escribir en esa columna. Si en el nombre será un tipo de dato, de tipo de texto, si yo voy a poner DNI, será un tipo de dato entero.
Si yo voy a poner un precio, será un tipo de dato flotante. Y se le puede especificar, esto es opcional, la longitud del dato que va a ir en esa columna. Por ejemplo, yo en la columna 2, que sería DNI, supongamos, a ver, supongamos que la columna 2 es DNI, ¿ok? DNI. Bien. El nombre de la columna 2 es DNI. El tipo de datos será tipo entero. Entero. Y la longitud, entre paréntesis, puedo elegir la longitud que va a tener el número de DNI. Supongamos 10 números. La longitud, ¿cuánto tiene? 8. 8, podemos ponerle de 10 como máximo. Entonces ahí especifico que el dato que voy a poner en esa columna va a ser enteros y el largo, la longitud de ese entero será de 10 dígitos. ¿Sí? Bueno, algo así para cada uno de los campos o de las columnas que yo vaya creando. Nombre, dato y longitud. La longitud es opcional y todo esto tiene que ir dentro de un paréntesis. Entonces ponemos paréntesis, abrimos y cerramos, ponemos el punto y coma y creamos mi tabla. Hay un ejemplito. ¿Dónde está la tabla? Acá. Hay un ejemplo donde se puede ver una tabla, donde aparece la columna primera, que sería ID, la segunda sería nombre, la tercera apellido, la cuarta calle y la última ciudad. Esta columna tiene algunas propiedades específicas, como por ejemplo en ID, ¿sí? Va a tener una determinada propiedad, que es una llave primaria, y que se va levantando en forma incremental. Esto me sirve para que cada una de las filas sea única, ¿sí? Y esté logueada, esté linkeada a un determinado número que va a ser único para esta columna. Entonces, cuando yo haga una búsqueda, voy a poder buscar, no sé, en la columna apellido, y en la fila 3 me va a salir el nombre, bueno, acá me dice 3, ¿no? Si yo quiero buscar, vamos a hacerlo por nombre, la columna nombre, y en la fila 3 me va a salir este nombre que es Miguel. ¿Bien? O sea, ese dato que va a haber ahí va a ser único, porque el acceso está logueado a una llave primaria. Ah, bueno, y también una cosa también que va a ser incremental, esa llave va a ser incremental, ¿por qué? Porque a medida que yo voy levantando o agregando un usuario, se va incrementando solita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a medida que vaya incrementando. ¿Bien? Bueno, fíjense ahora acá. Si yo quiero de alguna manera trabajar con una base de datos y visualizarla a la hora de completar o a la hora de, no sé, de empezar a operar con una base de datos o hacer pruebas, la herramienta específica para hacer eso se llama dbbrowse for SQLite o SQLite. ¿Bien? Este browser o este navegador o este visualizador de base de datos, todo lo que tenga .db es una base de datos. Por ejemplo, acá dice example.db, entonces es una base de datos y se puede abrir en este navegador, ¿ven? En este visualizador. ¿Cómo lo van a encontrar? Tienen que entrar acá, sqlitebrowser.org. Entonces ustedes entran a esta dirección, pegamos acá, y se descargan, en downloads, acá en descargas, el de su sistema operativo, la versión, ya sea que tengan Windows,
ya sea que tengan Mac o ya sea que tengan Linux, ¿sí? Se van a poder descargar el archivito, este programa, para su sistema operativo. El que yo me descargué, en mi caso, es para Windows, el instalador, este de acá, yo lo instalé, el de 64 bits, entonces yo me descargué este. Hay una versión que no es instalable, que la pueden descargar también, o una versión portable, ¿sí? Bueno, yo me bajé esta de acá. La bajé, creo que en el escritorio, bueno, en descargas, ahí, y la instalé. Se levanté esto, es súper livianito, no van a tener problema. Entonces ejecutan ahí y empieza el proceso de instalación. Yo ya la tengo instalada esta, así que ve, me va a salir este mensaje a mí, porque yo ya la tengo instalada. Desea, sí, quiero cancelar. Entonces, bueno, una vez que ustedes la descargan y la instalan, le va a aparecer esto de acá, el browser. Bueno, acá lo tenía, ¿no? Entonces lo abren al programa este y pueden levantar cualquier base de datos. Supónganse que ustedes quieren visualizar una base de datos ya precargada o ya realizada, como por ejemplo la que tenemos en la plataforma. A ver, acá está la plataforma. A ver, para atrás. A ver, a ver. Acá. Fíjense que acá hay un archivito que se llama productos.db. Fíjense que ahí tiene la terminación o la extensión .db. Lo voy a bajar acá. Ahí dice archivo de database, de base de datos, productos. ¿Listo? Lo descargo, lo tengo en mi escritorio y lo voy a levantar con este visualizador, con este browser. Tengo abiertos dos. Ahí está. Entonces pongo acá Open y me voy a descargas y abro productos. Productos. Abrir. Y automáticamente me abre la tabla de base de datos. Si yo me vengo acá a esta pestañita que dice Browse Data, puedo visualizar. En este caso, yo lo que tengo es un ID del producto, un nombre del producto, cantidad, precio y categoría. ¿Ok? Veamos cuáles son las propiedades que tiene esta tablita, esta base de datos, y no va. Y la estructura, cómo está creada esta base de datos productos. ¿Bien? Entonces acá yo selecciono productos y me fijo en estructura. Clic derecho, copy. Vamos a pegar en uno nuevo. Ahí está. Copié todo. Sí, parece que sí. Me dice que está creando la tabla, o sea, esa tabla de base de datos que se llame productos. ¿Bien? Fíjense que efectivamente se llama productos. ¿Bien? ¿Qué más me dice? Me dice que la primera columna, ID, producto, o sea, esta, va a ser una columna que tiene una llave primaria y que va a almacenar un tipo de datos entero. ¿Ok? Además de ser enteros, va a ser autoincremental. ¿Qué quiere decir? Que en el ID se va a ir autoincrementando 1, 2, 3, 4 a medida que yo vaya agregando un producto. Si yo agrego el primero, va a tomar el valor 1,
Si agrego el segundo, el valor 2 y así sucesivamente. Luego, en la de nombre producto, la segunda columna, fíjense acá, no se mareen, ¿no? La segunda columna va a poner datos de tipo texto, donde el nombre del producto, bueno, no sé, acá va a salir 1, el nombre del producto será, no sé, ¿qué producto podemos poner? Aceite. La cantidad del producto, en la columna cantidad, vamos a verla con otro color, acá está la columna cantidad, acá está la columna cantidad, también va a poner un nombre entero, porque en aceite yo tengo que poner qué cantidad necesito. No sé, necesito o tengo, quiero cargar 5 aceites. ¿Cuál va a ser el precio? No hay precio del producto por unidad, vamos a ponerlo por unidad. Tiene que ser de tipo flotante, supónganse que el precio sea, solo un aceite, 500 pesos. Bueno, 499,99. Bien. Y la categoría del producto va a ser también tipo texto, donde en la categoría yo puedo ser comestible, ¿no? ¿Qué categoría sería? Comida. Categoría comida. ¿Ok? Algo así. Entonces yo podría ir agregando. Esto es simplemente para la creación. ¿Bien? Esto es simplemente para la creación. Ahora vamos a ver, una vez que tengamos esto creado, cómo poder ir agregando. Acá es súper fácil. Fíjense que con el visualizador yo aprieto esta tablita de acá. Dice Insert a New Record to Current Tabla. O sea, yo voy a ingresar un nuevo ítem. Y a medida que vaya incrementando, como esta tabla ya tiene algunas propiedades, se va cargando, ¿eh? Con este agrego y con este elimino. Puedo eliminar, selecciono este, elimino, selecciono este, elimino. Entonces, si agrego el primer producto, habíamos dicho que era aceite, cantidad eran 5, el precio, habíamos dicho 499,99 y esto era comida, ¿ok? Puedo agregar el segundo producto. ¿Por qué se me puso 1? Tiene que ser 2. A ver, 12. Algo está pasando. Eduardo, Sí, Nomi, pasa que como es autoincremental, aunque se el limpie, valor, va aumentando, digamos. ahí está, el valor que yo tome. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Puede Revertir. insertarlo, digamos, en una posición, digamos, cuando hagan un insert en SQL va a poder insertar, digamos, en el ID 1, digamos. Eh, Ahí, manual. en- Ahí está, aceite, cantidad 5, 499,99. Y acá era comida. Comida. Bueno, vamos a insertar. Es el 2. Entonces, leche. 10, 300 pesos, también comida. No, este es lácteo, pongamos. Lácteos. Algo así. Y ahí puedo ir agregando manualmente en este visualizador y la base de datos funciona. Bien. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos desde Python? Bien. Para hacerlo desde Python, yo necesito hacer una conexión a la base de datos y una vez que tenga la conexión, crear la tabla e ir insertando de manera por código, ¿sí? Escribiendo cada una de las funciones o del concepto CRUD. Entonces, fíjense que en la parte 3 yo voy a agarrar un SQLite y vamos a vincular lo que es una base de datos y Python, ¿sí? Acá dice base de datos más Python. ¿Cómo se hace la conexión? Lo primero que yo tengo que hacer, vamos a utilizar una interfaz
o una base de datos en SQLite, que es el módulo más sencillo para trabajarlo desde Python. Y lo primero que tengo que hacer es una conexión. La conexión entre Python y la base de datos es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es importar el módulo SQLite 3 en este caso, ¿sí? SQLite 3, y ponemos esta sentencia y ya se genera la importación del módulo y el reconocimiento de toda la sentencia que nosotros pongamos, ¿bien? Luego hacemos la conexión. ¿De qué manera hago la conexión? Bueno, me creo una variable conexión, le pongo SQLite3.connect y le pongo el nombre a la tabla de base de datos que yo quiero, a mi tabla. En este caso le están poniendo el nombre ejemplo, ¿sí? .db. Si existe ejemplo, se genera la conexión con esa base de datos. Si no existe, la crea, ¿sí? Eso es lo bueno. Ojo que esta base de datos, esta tabla, tiene que ir entre comillas y en paréntesis, ¿bien? Y luego, una vez que ya hago la conexión, tengo que cerrar la conexión con la sentencia conexión.close. Ahí cerramos la conexión, ¿bien? Bueno, lo básico ya está. Ahora yo, si necesito hacer alguna consulta o empezar a trabajar con una base de datos, yo necesito crear un cursor. Básicamente, este cursor que yo voy a crear es como un objeto que me va a ayudar a recorrer la tabla, ¿sí? A recorrer la tabla y hacer una búsqueda, una consulta, para obtener los distintos registros que hay en una base de datos. Este cursor es muy importante y dice que juega un papel muy importante en la hora de la ejecución de alguna consulta, porque sin este cursor yo no podría moverme dentro de la tabla. Entonces, por lo tanto, luego que haga la conexión, fíjense que ahí hago la conexión, tengo que crear ese cursor, acá está el objeto ese, para que yo pueda moverme dentro de la base de datos. Y bueno, y ahora lo que tengo que hacer es crearme una base de datos. Todo este código que está acá en la presentación, lo pueden encontrar en la página, en la plataforma de 1000 programadores. Fíjense que entran a la parte del tercer tema, se fijan en la teoría, acá abajo está la teoría, este es el PDF que estamos viendo, y acá hay un punto IPNB que se abre en Colab para ir probando cada uno de los códigos. Cerremos esto, vamos a subir un archivito, creo que yo lo descargué ayer. ¿Dónde está? Acá está, no, no es este. No, lo voy a descargar de nuevo. Vamos a abrir un Colab vacío y lo vamos a descargar de nuevo. Me descargo este archivito de nuevo. Lo ponemos en descarga. Y acá vamos a subir ese archivo al Google Colab para ir probando. Subimos. Bueno, era ese. Ponemos en descarga. Ahí está. Ahí se está subiendo todo el código que está en la presentación. ¿Bien? Bueno, ahí está subido. Fíjense que lo primero que hace, la conexión, luego vamos a hacer la creación, y bueno, distintas consultas, borrar, actualizar y demás. Y por último, la desconexión de una base de datos con Colab. Entonces, lo primero que hacemos es importamos el módulo SQLite 3. Zoom. Muy grande. Damos iniciar y fíjense lo que pasa. La base de datos ejemplo yo no la tenía,
pero automáticamente Google Colab me crea una base de datos, DB, acá. En este caso ahora está vacía, no tiene nada, pero yo la puedo crear esta base de datos, ¿sí? Una vez que hago la conexión, yo puedo crear una tabla dentro de este archivo ejemplo. Por ahora está vacío, pero yo puedo empezar a crear. Entonces, me creo la base de datos, obviamente creamos el cursor para poder crear la tabla y luego hacer consultas y empezamos a crear una tablita. Vamos a hacerla de las dos formas. Una tabla, me dice que creemos la tabla si no existe, una tabla que se llame usuarios y que tenga 3 componentes. El primer componente nombre, el segundo componente edad y el tercer componente email. ¿Sí? Ahí se ve el email. O sea, tengo 3 columnas. ¿Bien? Nombre de la de la tabla va a ser usuarios, la primera columna va a ser nombre, edad y la tercera columna email. ¿Ok? Bueno, entonces puedo cerrar esta. Estamos close. No guardamos y vamos a abrir una nueva base de datos. Le vamos a poner nueva carpeta, prueba CM4 base de datos. Y acá me voy a crear una base de datos que se llame usuarios. Ok, ahí está, listo. Entonces, mi base de datos se llama usuarios y la tabla que voy a crear dentro de esa base de datos se va a llamar usuarios con mayúscula, ¿ok? Para hacerla distinta a la de acá. Esta es usuario con minúscula, la que yo voy a crear, la tabla, vamos a crear una tabla, va a ser usuario con mayúscula. Entonces ahí le ponemos el nombre de la tabla, usuarios. Usuarios. Y esta aplicación, este programa, a medida que yo voy empezando, me va escribiendo el código que luego lo podría escribir yo acá, ¿ves? Lo podría escribir en Colab. Entonces, tengo que poner 3 campos. 2, 3. 3 campos. El primer campo se tiene que llamar, según esto me dice nombre, ¿ok? El segundo edad y el tercero email. ¿Bien? Entonces el primer campo se va a llamar nombre. Nombre. Acá se va a llamar edad. Y el tercero se va a llamar email. ¿Bien? Entonces, hasta ahora, estos están como integer, integer, integer. O sea, están en entero los 3. Pero yo necesito que en edad sea en entero, pero que el nombre no sea entero, sino que sea del tipo text. Y el email también del tipo text. Porque acá vamos a poner texto, obviamente. El primer caso, si yo quiero que en el nombre tenga la posibilidad de no poner un nombre nulo, entonces me activo esta pestañita, not null, y se me activa acá abajo. Fíjense que al activar esta pestañita, se me escribe automáticamente acá abajo. ¿Sí? Desactivo, se borra, activo. Se la activamos, le ponemos que sea no nulo. Le decimos que tenga una llave primaria, ¿sí? Que la llave primaria esté linkeada con la columna nombre. Decimos, no quiero autoincremental, vamos a decir que no sea autoincremental. Y esto es unique, no lo vamos a poner. Con estas propiedades que yo le hice al nombre, ya me bastan para crearme mi tabla de usuarios. Fíjense que si yo le doy OK, tac, se me crea mi tabla de usuarios. Acá tengo la estructura de la tabla de usuarios y tengo, bueno, el nombre, la edad y el email. Yo quiero ir agregando el primer nombre, bueno, le ponemos, no sé, Juan, la edad,
Error, change data. ¿Qué le erramos acá? Puede ser tabla. Ah, nombre pusimos entero, ¿no? Claro, no puede ser nombre, no puede ser entero. Tiene que ser tipo texto, ok, listo. Ahora sí, ya modificamos. Y acá ya puedo agregar nombre de tipo Juan. La edad de Juan, ponerle 50 años. Y el mail, Juan, arroba, gmail.com. Qué sé yo, algo así. Bien. Entonces ya puedo ir agregando los distintos ítems. Pedro, de 20 años. Pedro, arroba, gmail.com. Manualmente, pero puedo ir agregándole. Bien. Vamos a ver cómo lo hace Python desde Google Colab. Entonces se crea la tabla, ¿bien? Se crea la tabla, y acá, bueno, le pone algunas características más. Por ejemplo, en Python, el que acá pusimos tipo text, ¿se acuerdan? El que acá pusimos tipo text, a ver, verificar, ok. Acá el nombre nosotros lo seleccionamos tipo text, pero en Python hay que seleccionarlo tipo varchar, ¿sí? Es una variable tipo carácter. Char viene de carácter. Entonces le ponemos una variable tipo varchar. Acá el nombre asigna, esto es opcional, una longitud de 100 caracteres para el nombre. Parece una exageración, pero bueno. Está ahí el 100. En edad no le pone nada. Eduardo, Sí lo Maura acá vi. me dice que también toma Python tipo text cuando crea la tabla. O sea, acá le podemos poner text. Sí, también. Ah, ok. Podemos cambiar este varchar por tipo text. Ahí está. Bien. Eh, Acá pone 100. Podemos modificarle este 100. Para el nombre me parece muy grande 100. Capaz que con 50 caracteres andemos. No creo que haya un nombre de 50 caracteres. Qué sé yo. Edad integer y email text. Ok. Bueno, entonces acá ya se crea la tabla. Puede ir de las dos. Puede ir. Vamos a conectar. Vamos a hablar. Puede ir varchar, varchar o text. Ok, las dos reconoce. ¿Sí? Varchar o text. Listo. Creamos la tabla, usamos el cursor y cerramos la conexión. Fíjense que esta sentencia de acá es la sentencia en SQL. Hasta acá. Justamente hasta acá. O sea que si yo pongo esto acá, de alguna manera, esto va a funcionar. ¿Ven? Algo también importante en la visualización, fíjense que en este caso, nombre, edad e email, el nombre, a ver si le puedo hacer un zoom a esto. Se me fue. El nombre me aparece una llavecita ahí. Quiere decir que este tiene la llave primaria. ¿Sí? Tiene una propiedad de tener la primary key. Por eso aparece esa llavecita. ¿Bien? Bueno, ahí está la tabla. Y esta es la sentencia que me aparece acá en Python, lo que yo estoy escribiendo acá en Python. Que puede escribir en Python. ¿Bien? Cerramos la conexión. Cerramos la conexión. Y ya estaría creada la tabla. Ahora, si yo quiero hacer una inserción o una carga de algún dato en la tabla, y no lo quiero hacer manualmente, sino que desde Python, fíjense que acá lo hicimos manualmente, Pedro, Juan, Pedro, que me quedo con, ahí está, 50, 20,
Deme un segundo. Bueno, ahí está. Entonces acá le agregamos manualmente, ¿sí? A Juan y a Pedro con esta edad y este correo. Ahora, yo lo puedo hacer eso desde Python. ¿Cómo lo vamos a hacer eso desde Python? De la siguiente manera. Bueno, me creo la conexión, llamo la base de datos ejemplo, bueno, acá tenemos cursor, y lo que tengo que hacer es insertar un registro en esa tabla. ¿Bien? Entonces, con el cursor ejecutamos el siguiente comando. ¿Qué dice este comando? Vamos a insertar en donde, insert into usuarios, en la tabla usuarios, listo. O sea que yo voy a insertar en esta tabla usuario con mayúscula, bueno, este lo va a insertar en usuario con minúscula, porque acá la creo con minúscula, fíjense que está creada con minúscula, listo. Entonces va a insertar en esa tabla y va a insertar los valores, estos tres. ¿Qué valores va a insertar? Héctor, 27 y un correo. ¿Ok? Entonces, en nombre va a poner Héctor, en edad va a poner 27 y en email va a poner este email que está acá. Entonces yo, fíjense, puedo insertar esto, puedo copiarme este código, me copio este código, tac, y me vengo acá, en ejecute, y la puedo ejecutar a esta sentencia. Fíjense que son compatibles las sentencias de Python y de... por acá tengo que ponerle con usuarios. Y de este browser son compatibles porque es sentencia en SQL. Yo ejecuto esto y dice que se ejecutó esto y acá me tiene que aparecer, ¿eh? Con un código yo lo puedo ejecutar automáticamente. Si pongo Héctor, 27 años y otro ejemplo. O acá, no sé, puedo poner otro caso. Vamos a insertar otro nombre. Bueno, voy a insertar mi nombre. 27 y acá le vamos a poner un correo. Eduardo@gmail. Algo así. Entonces yo le doy insertar acá, play, le doy con este botoncito de play. Listo, ya insertó, me fijo acá y listo, ahí está Eduardo, ¿eh? O sea que con un solo eh, instrucción, yo puedo ir ejecutándola en vez de hacer manualmente uno por uno. Acá podría poner, no sé, María, de 22 años, con este correo. Ve, ahí lo estoy haciendo manualmente. Ahí está, maría@gmail.com. Bueno, luego de hacer esto, de insertar esto manualmente, ponemos un commit para guardar los cambios y luego cerramos la conexión. Esto es en Python. Y acá, ¿qué está pasando? Me olvidé de crear la tabla. Y ahora sí, vamos a poder insertar. Para poder insertar, obviamente yo tengo que tener la tabla creada. ¿Listo? Ya se insertó. Ahora, si yo quiero cargar, en vez de uno por uno, porque a veces es tedioso ir cargando uno por uno, entonces lo que yo puedo cargar es un registro múltiple, ¿sí? Una carga varia. Si yo quiero cargar de a varios, lo hago con el comando
execute many, o sea que vamos a ejecutar varios. Fíjense, nuevamente, creamos la conexión, creamos el cursor, y me creo una lista que tenga los distintos usuarios. Fíjense que esto es una lista, empieza con paréntesis, y dentro de la lista tiene una tupla con 3 elementos. Mario 51, Mario arroba ejemplo. Mercedes 38, Mercedes arroba ejemplo. Juan 19, Juan arroba ejemplo. O sea, son 3 tuplas, están entre paréntesis. ¿Bien? Y todo esto lo meto en la lista de usuarios. Y ahora voy a hacer una carga múltiple. ¿Cómo hago esa carga múltiple? Digo que ejecuto varios, execute many, insertamos en la tabla usuario los siguientes valores. ¿Qué valores vamos a poner? Signo de pregunta y signo de pregunta. ¿Por qué esto? Porque esto van a ser cada uno, perdón, ahí, esto van a ser cada uno de los nombres que tengo en mi variable usuarios, en mi lista usuarios. Ahora acá vamos a tener la edad 51, 38, 19, y por último vamos a tener acá ejemplo, el segundo de Mercedes y el tercero de Juan. O sea que se va a cargar en forma ordenada como están. ¿Y de dónde va a sacar los datos? Los va a sacar de mi lista de usuarios. ¿Bien? Entonces acá, fíjense que si yo doy play a esto, acá, se me va a cargar automáticamente. ¿Sí? Se me va a cargar automáticamente los valores en mi lista. Ahora, yo ya cargué estos 3 valores, ¿sí? Mario, Mercedes y Juan. Y yo en vez de... Ah, y Héctor también lo había cargado, por acá arriba lo había cargado a Héctor. Fíjense que Héctor también estaba cargado, pero no tengo la posibilidad de visualización. Fíjense que si yo aprieto acá ejemplo, me aparece, pero no se ve bien, ¿ves? No se ve bien. Está la base de datos creada, ahí está el Héctor. Después acá tengo Mario, ¿ves? Pero no se ve bien organizado, porque Colab no tiene la propiedad de visualizarla. Entonces, ¿qué lo puedo hacer? Puedo visualizar esta base, esta tabla, la tabla usuarios, desde la consola. ¿Bien? ¿Dónde está? Varios registros, lectura de datos. Acá está. Puedo visualizar un solo usuario, o una sola fila, o puedo visualizar toda la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Con fetch one, ¿sí? La sentencia para hacer esto, no sé si le explica acá, fetch one. Entonces, si yo quiero recuperar un solo registro, o el primero de todos, el primer registro de todos, lo hacemos con fetch one. ¿Cómo hacemos esto? Me voy desde la tabla, usuarios, ¿sí? Y selecciono desde la tabla usuario, solamente ¿quién? Fetch one, el primero. Entonces doy play acá. Y algo pasó. Data, this image is malformed. Está malformada, no tengo esto. Database disk image is malformed. A ver qué pues está pasando acá. Vamos a ver nuevamente. Me creo mi database.
Vamos a actualizar. Vamos a ver si hay un problema de... O si toqué algo y arruiné todo. Actualizo. Y vamos a ver qué está pasando. Es malforme. Veamos esto. Si la vuelvo a crear. Bueno, ahí está. Eso era. Entonces, agregamos a Héctor. Listo, se agregó a Héctor. Agregamos varios más. Agregamos varios más. Y si quiero empezar a visualizar, vamos a visualizar el primero de todos, fetch one. El primero de todos, ¿quién es? Héctor. Bien, ahí está. Y si yo no quiero visualizar el primero, sino que quiero visualizar todo, en vez de usar fetch one, el primero, usamos fetch all, todos. Entonces fíjense que por consola me va a mostrar la base de datos. Por consola puedo ver todos. Pero para usar fetch one, all, perdón, acá está. Entonces yo me creo una variable que recorra toda la tabla. ¿Bien? O sea que fetch all captura todo y lo guarda en usuarios. Y ahora sí, yo tengo que recorrer usuarios con un for. Ahí estoy haciendo la iteración de for con la variable usuario. Y en el print voy imprimiendo cada iteración. Y imprime la primera tupla, que es el resultado del primer valor. El segundo imprime Mario. El tercero imprime Mercedes. Y el último imprime Mario, que es Juan. O sea que imprime los 4 valores. ¿Bien? Bueno, ahora, fíjense qué lindo que está esta parte. Ya tenemos nosotros una tabla, ya creamos una tabla, y a esa tabla, bueno, le llamamos usuario, y le pudimos hacer una carga de 1 por 1, fíjense que ahí estamos haciendo una carga de un hito en un hito, o una tabla múltiple con execute many. Acá está la tabla, la agregamos múltiples usuarios. Luego de agregar, puedo hacer una visualización de toda la tabla o del primero, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa acá. Yo viendo mi tabla, supongo, esta es otra tabla, pero bueno, hecha acá en el browser, y me doy cuenta que el número 4, el ítem 4, que es Eduardo, dice 37, y al Gmail le falta el .com. Yo tengo que actualizar esto. Tengo que modificar este Eduardo, ¿sí? Tengo que agregar el .com. Puedo hacerlo manualmente, sí, lo puedo poner acá, doble clic, pongo gmail.com, aplicamos, lo cambio y ya está, pero no tiene sentido. Lo más lindo es hacerlo desde Python, que lo puedo hacer también modificando un solo registro. ¿Cómo vamos a modificar? Si yo quiero actualizar o modificar un dato en una tabla, eso lo puedo hacer de esta siguiente manera. Ahora estamos en la U, en el del CRUD, ya creamos, ya actualizamos, ahora estamos en UP de update, estamos por actualizar. Entonces, si yo quiero actualizar el registro, ejecuto esta instrucción. Update de la tabla usuarios. En este caso vamos a modificar la edad de Juan, ¿sí? Donde vamos a setearla en 80, donde dice nombre Juan, y Juan estaba cargado con 19 años. Bueno, le pongamos 20, no le pongamos 80. Supónganse que Juan cumplió años, y Juan ya no tiene más 19, sino tiene 20 años. Entonces tengo que modificar la edad de Juan. Bueno, entonces fíjense que para modificar la edad de Juan, yo digo, bueno, voy a setear en la columna edad igual a 20,
donde este where, todos los datos en mayúsculas son sentencias exclusivas del lenguaje SQL. Entonces yo digo que voy a actualizar la tabla usuarios y voy a setear el valor de 20, donde diga edad, donde el nombre sea igual a Juan. Entonces la edad de Juan ya no va a ser más 19, va a ser 20. Fíjense que damos play acá, se ejecuta esta instrucción y acá tendría que cambiar. Juan vale 19, pero si yo ejecuto ahora, Juan tiene que valer su edad 20. Ahí está, ¿ven? Se cambió. Ahora bien, yo no quiero cambiar la edad, yo quiero cambiar el correo. ¿Listo? Entonces me llevo esta instrucción, tac, me llevo esta instrucción y me vengo acá, execute. Vamos a ejecutar. Yo quiero cambiar donde diga email. Ay, vuelta. No lo ordené por email. ¿Así era? No era así. No. Bueno, vamos a agregar uno más. Vamos a agregar Eduardo, de 37, Pedro tenía 20. Y acá vamos a poner Eduardo, Gmail. Ok, me olvidé el punto coma acá. Entonces, a donde diga email, tengo que cambiarle el punto com. ¿Bien? Tengo que agregarle punto com. Entonces digo, bueno, de la tabla, vamos a actualizar la tabla usuarios. Ok. Vamos a update. Y vamos a setear por quién. Donde diga email, vamos a setearlo por el email correcto. Eduardo Gómez, no, Eduardo @gmail.com. ¿Ok? En donde diga, bueno, el nombre de Eduardo, ahí está. Eduardo. Entonces al de Eduardo, a la columna de Eduardo, ok, esta, vamos a setear el email y lo vamos a escribir bien. Entonces acá, tengo que poner el email como texto. Ahí ya le agregué el punto com, vamos a setear esto y listo, me aparece el punto com acá. ¿Listo? Entonces, lo mismo puedo hacer acá en Python. Yo a Juan le quiero cambiar no solamente el nombre, la edad, sino que el correo también. Bueno, vamos a setear. Ya le cambié la edad, donde diga email, vamos a setearlo por el email correspondiente. Juancito2 @gmail, por ejemplo, .com. Listo. Entonces le cambiamos. ¿Qué pasó acá? Tengo que usar comillas simple. Eso también tengan atención. Si ustedes quieren usar un string y ya hay comilla doble al final, tienen que usar comillas simple. Por lo tanto, acá no tengo que usar comilla doble, sino comilla simple. Para que me tome, digamos. No puedo doble con doble. Tengo que hacer simple con doble. Ahora sí. Y veamos si a Juan me cambió su correo. A ver. Ahí está. Juancito2 @gmail.com. Bien. Bueno, entonces ya modificamos, bueno, creamos, ingresamos y modificamos algún dato. Acá yo puedo ir jugando con los distintos, ¿no? Si quiero cambiar la edad, el email y demás cosas. No me olvido en Python de cerrar, guardar los cambios con un commit, este era para guardar los cambios, y de cerrar la conexión para nuevas actualizaciones que le puedo hacer. Ahora, si quiero eliminar un registro en la tabla, lo puedo hacer tranquilamente. Supónganse que yo quiero borrarlo, listo, Juan, lo quiero borrar a Juan. Entonces, ¿qué hago? Bueno, importo el módulo, genero la conexión, creo el cursor y ejecuto el siguiente comando.
Vamos a borrar con delete desde from la tabla usuarios, donde diga el nombre Juan. Todo lo que se llame Juan lo van a borrar. ¿Ok? En este caso hay uno solo, por lo tanto va a borrar uno solo. Damos play acá. Listo. Vamos a visualizar. Y acá estaba Juan, pero si ejecuto, Juan se va a ir. Listo, se fue Juan. Bien, se borró Juan. Por lo tanto, yo puedo ocupar este comando y ejecutarlo desde acá también para hacer pruebas. Me vengo acá y listo. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Entonces esta es la tabla de usuarios con mayúscula y vamos a borrar todo lo que se llame Juan. Acá tengo a Juan, el número 2, con 50 años, lo vamos a borrar a Juan. Bien. Se borró Juan, chao. Bien. Y si hubiera habido, esto también es importante, supóngase que, bueno, en vez de que queramos borrar por nombre, vamos a agregar uno más. Agregamos María, de 37 años también María, maria@gmail.com. Listo, ahí tengo agregada a María, y Eduardo y María, los dos tienen 37 años, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando usen el borrar, delete from la tabla usuarios, donde en la edad sea igual a 50, perdón, a 37, va a borrar todo lo que sea igual a 37. En este caso, a Eduardo y a María lo va a borrar porque los dos tienen 37 años. Entonces, ejecutan ahí, ¡pac! Se borraron Eduardo y María. ¿Bien? Porque borra todo lo que encuentra con 37 años. Y, ojo cuando usen el de borrar, porque pueden borrar toda la tabla. ¿Cómo es borrar toda la tabla? Si ustedes, vamos a crear un nuevo código. Vamos a copiar esto de acá. Ponen así. Delete from usuarios y borramos todo. Ahí está. Entonces ahí damos play. Y cuando yo quiera visualizar la tabla, acá, ya no va a ver tabla. Vamos a borrar todo. ¿Ok? Entonces fíjense que acá yo tengo a Pedro. Me puedo agregar a alguien más. Juan. Ahí está Juan, ¿no es cierto? Y Pedro, los dos. Y yo, cuando voy a usar el delete, me olvido de este where, donde quiero borrar. Y pongo toda la tabla. Y si pongo toda la tabla, delete from usuarios, se borra todo. Y ya no tengo más tabla. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando usen el delete, no vayan a borrar todos los datos de la tabla. Bueno, eso para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pudimos hacer la creación de una tabla, donde está, ahí creamos la tabla, luego insertamos un registro en una tabla, uno o varios, luego hicimos la lectura, hicimos una lectura con un read, luego actualizamos con un update, ahí está actualizado, con un update, y borramos, donde está acá, eliminamos un registro, o sea con delete. Básicamente lo que estuvimos utilizando es voy a poner acá, el sistema CRUD. Bueno, el acrónimo CRUD. Creamos, leímos, actualizamos y borramos. ¿Bien? Create, read
update y delete en una tabla. ¿Bien? Lo hicimos desde Python y lo hicimos desde Colab. ¿Bien? Lo hicimos desde Python, lo hicimos desde Colab. Entonces eso está bueno porque yo ya puedo empezar a manipular mi base de datos. Fíjense que también interesante esto. Acá yo ya tengo mi base de datos creada. Vamos a crearla nuevamente. Fíjense que vamos a cargar estos registros y vamos a visualizarla. Vamos a visualizarla acá con un select. Ahí está. Tengo estos tres datos. Tengo estos tres datos en mi tabla de base de datos. Mario de 51 años, mario@ejemplo.com, Mercedes 38 años, mercedes@ejemplo.com, y por último lo tengo a Juan de 19 años con juan@ejemplo.com. Esa es la tabla que yo ya tengo creada, que se llama ejemplo.db. Ahora bien, yo puedo descargar este ejemplo. Lo descargo. Lo pongo ahí, descarga. Bien. Y me levanto ejemplo desde mi Open. Ejemplo. Guardamos. Y se me cargó mi ejemplo.db con mi tabla usuario que yo ya me creé. Entonces acá le ponemos browse. Y me aparecen los tres usuarios, ¿eh? Mario, Mercedes y Juan, los tres productos. Entonces yo me puedo crear una tabla de base de datos en Python y puedo abrirla en el browser de SQL, o puedo crearme la tabla de base de datos en SQLite, y llevarla a Python. Es de los dos lados, ¿sí? O sea que yo me puedo ir creando acá, puedo ir agregando usuarios, no sé, María, la tengo con María, 25 años, ahí vamos agregando, María, por ejemplo, y bueno, me voy creando los que yo necesite acá, y eh, los puedo levantar en Python. O, más bien, si yo quiero usar una tabla de base de datos en mi programa, supónganse que yo estaba haciendo el del supermercado, me puedo crear una tabla de base de datos que se llame, no sé, productos, como teníamos hace rato, que no sé si la veo, ya no la veo, e ir agregando los productos o visualizando los productos, haciendo una consulta, borrando, o no sé, modificando algún producto, el precio, no sé. Esta semana valía 100 pesos, la semana que viene vale 120 pesos. Quiero modificar el precio, y bueno, tengo que buscar el precio y update, actualizarlo, ese precio. Juan cumplió 19 años, cumplió 20, tiene 19, cumplió 20, le actualizo la edad, puedo ir actualizándolo. Todo dependiendo qué proyecto estén haciendo ustedes, pueden integrar la base de datos que corresponda. ¿Bien? Está muy bueno, y es la idea esa, que usen la base de datos para su proyecto, así vayan trabajando con, ya sean productos o salas de cine o películas, lo que tengan cargado en su base de datos. ¿Bien? Y bueno, y como ya saben la sentencia, para actualizar, bueno, tienen que pasarle esta sentencia a Python para ir actualizando. O ya saben la sentencia para insertar, acá está la sentencia para cargar, ahí ve, van cargando e insertan en la tabla que ustedes se crean el valor que corresponde. Y si quieren borrar alguno, ya saben la sentencia, o aquí está la sentencia para eliminar. ¿Bien? Para eliminar. ¿Estamos? A mí particularmente
me gusta visualizar la tabla, ¿sí? Yo cuando creo la tabla o estoy jugando un poco con la tabla, me gusta hacer la visualización para que sea más fácil, más sencillo y no me pierda. Entonces por ahí a los que primeramente están empezando a usar base de datos, les conviene trabajarlo desde acá, desde el browser. Y bueno, y después llevarse los comandos para Python. Esto lo usa más para visualización. Ahora bien, este módulo también tiene un trabajo práctico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Este módulo también tiene un trabajo práctico. Lo descargo el trabajo práctico y lo levantamos en Colab para ver de qué se trata. Vamos a subir el archivito que me acabo de bajar. Es este de acá. Y vemos de qué se trata el trabajo práctico. Bueno, este trabajo práctico habla acerca de una conexión y el sistema CRUD a distintas tablas de base de datos, haciendo consultas con el lenguaje SQL. Bueno, lo primero que tienen es una conexión a la tarjeta de Google Drive para visualizarla acá a mano derecha a su Google Drive y que no le quede el archivito acá en la carpeta de ejemplo, sino que le quede en su Google Drive. Vamos a conectarlo al Google Drive, al igual que hicimos con el práctico de ficheros. Vamos acá, le damos los permisos y montamos nuestra carpeta de Drive. Con eso tiene que montar. Ahí está. Eh, Ahí está, mi Drive. Bueno, una vez que monta la carpeta de Drive, van a empezar a hacer la conexión con la base de datos y acá van a tener trabajado la base de datos, o sea, en un ejemplo, como si fuera una clase, ¿sí? Entonces acá pueden hacer la conexión directamente como si fuera una clase. Acá está el init, crean el constructor para ponerle el nombre, le ponemos el nombre de la base de datos y creamos el cursor. Una vez que ya tengo el cursor, le puedo pasar como un método la consulta que yo voy a hacer, ¿ven? Pues acá con el cursor ejecutamos la consulta que yo quiero hacer y luego de hacer la consulta, puedo hacer un commit para guardar y un commit para una conexión close para cerrar. Entonces esta es la estructura para trabajar una base de datos como si fuera una clase dentro de Colab o Visual Studio, no sé. Acá está la estructura. Entonces ponemos acá comentario, estructura para trabajar una tabla. Es como una clase. Estructura para trabajar como si fuera una clase. Wow. De una clase, porque es una clase. Bueno, entonces ya que tenemos la estructura, me dice, listo, creen entonces ahora una tabla que se llame productos y que contengan todos los datos que permita a un bazar llevar el control de productos que comercializa. Entonces, bueno, ustedes
Se tiene que crear esta tablita que se llame productos y que tenga que tener las distintas columnas. Una columna que se llame ID, otra columna que se llame nombre, cantidad, precio y categoría, ¿sí? Como lo que estábamos haciendo hace rato, nada más que ahora la tienen que crear ustedes. Con el código de conexión se realiza la creación y bueno, luego vamos a empezar a cargarle, ¿ve? En base a esto, ahora vamos a empezar a cargarle. Podemos insertar un producto, hacer una búsqueda, una consulta, podemos actualizar un producto y eliminar un producto. ¿Cuál sentencia vamos a usar? La que vimos acá, ¿sí? Para eliminar un registro, para modificar, donde está acá, para modificar, y para insertar, que está acá arriba, para cargar. ¿Bien? Entonces ahí insertamos, actualizamos y eliminamos. Y luego, con la misma, no, ese es con el primero y el segundo. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, con el primero y segundo ya pueden ir trabajando, y ya le va a hacer ejercicio 1 y ejercicio 2, y pueden hacerlo utilizando esta estructura para trabajar esa tabla como si fuera una clase, o de manera tal de que usen esa clase. Y acá tenemos un pequeño sistema de control de producto, o sea que acá da un código en el ejercicio 4 de cómo sería un pequeño sistemita utilizando el control de producto. Este código o parte de este código le puede servir para usar en su proyecto, ¿sí? Le puede servir para usar en su proyecto. Entonces este ejemplo ya está resuelto, nada más que está hecho solamente en consola. Este ejemplo de acá, pueden ir probándolo, está hecho para visualizarlo en consola. Pueden usar fragmentos de este código y adaptarlo para que lo usen en su proyecto en ventana gráfica. ¿Bien? Así que bueno, ya tienen para ir trabajando, ya vimos un poco de teoría y cómo usarla. La idea es que ya pasen acá a utilizar lo que estuvimos viendo, pero una tabla específica, una tabla que se llame productos. ¿Ok? Entonces, la idea es que empiecen a trabajar con este práctico, creando una tabla que se llame productos y utilizando código en Python. ¿Bien? Y bueno, a su vez, para visualizar o para tener idea de esta tabla productos, la pueden hacer acá también, de las dos formas. Entonces acá le ponen new. Vamos a poner esta tabla productos. Listo. Ahí está la nueva. Y se crean productos. Y acá le van agregando, donde dice add, van agregando los distintos campos. El primer campo se llama, bueno, pueden ir haciéndolo de las dos formas. Desde Python o desde, de las dos formas, desde el browser para base de datos. ¿Sí? O ahí van agregando, que cambian el nombre. Creo que empezaba con un ID. Luego el segundo, nombre producto. Nombre producto. Y así uno por uno campo por campo. Bien. ¿Consultas, preguntas, dudas? Bueno, mientras van pensando, tengo un par de avisos para pasar a la comisión. Día jueves, o sea, mañana, 1 de diciembre, nuevo mes,
Hay un encuentro, el tercer encuentro. A ver, vamos a pasar bien la info. ¿Dónde estamos? Acá. Hay un encuentro de economía del conocimiento, audiovisual y gaming. Es un evento que organiza la provincia de Salta. Bueno, está destinado a estudiantes, docentes y ustedes, sobre todo ustedes, están haciendo este curso. Va a ser mañana a partir de las 8:30 en el centro de convenciones, ahí en Avenida Paraguay. Así que bueno, están invitados. Tienen que hacer una inscripción previa, así que bueno, inscríbanse. Ya están circulando por los grupos de información. Seguramente ya les llegó en el grupo. Sí, ya les llegó en el grupo. Así que bueno, están invitados a ese encuentro. Este es el tercero que se hace. Me comentaron que el segundo estuvo muy bueno. Y no sé, viene de invitado Coria. No sé si sirve o aporta algo ese dato. Coria, un ex tenista profesional. Eh, bueno, esa es una. Y la otra, estamos acá. Y la otra, bueno, mandé a Naomi. La otra es el día viernes, esto ya sería viernes 2 de diciembre, va a haber una charla, esta es por Zoom, la otra es presencial, la charla del viernes por Zoom, acerca de mi primera entrevista de trabajo. ¿Sí? Está organizada por esta academia, la que da este curso, así que bueno, también están invitados, es por Zoom, y la va a dar Magali Maldonado, es una reclutadora IT y traductora de inglés, la especialista, y bueno, y va a tratar temas de qué hacer y qué no hacer en una entrevista de trabajo. Va a hablar acerca de redes sociales de manera profesional, su uso profesional, y va a hablar de una aplicación que se llama LinkedIn, que es para subir su perfil profesional de trabajo en una red social. Es muy potente LinkedIn, conozco a muchas personas que consiguieron trabajo a través de LinkedIn. Y por último, va a tocar algo de GitHub, pero GitHub como una carta de presentación, ¿sí? No como el repositorio que lo estamos por usar nosotros, sino que como una carta de presentación. Así que parece que va a estar muy buena, tiene mucha pinta. La voy a tomar por la última parte para ver cómo lo está manejando. Yo tengo ahí armado un LinkedIn mío, pero no está muy pulido, le falta un poquito más, así que voy a entrar a esa parte eh, para ver qué tal, interesante. Así que bueno, cualquier cosa ahí lo esperamos jueves en el tercer encuentro de Economía del Conocimiento y viernes para esta clase de charla de la entrevista de trabajo. Mi primera entrevista de trabajo, sobre todo para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo laboral, eh, van a sacar bastante idea de ahí. Están en los grupos, por ahí preguntaba Osmar si era por Zoom, sí es por Zoom. Y también va a haber una transmisión por YouTube, así que bueno, los links están ahí en los grupos, quedan invitados. Ahí está. Ah, y eso también, gracias Naomi. Y, ¿se acuerdan? Yo le había dicho que los recuperatorios iban a ser el día viernes 9, cambiaron la fecha, modificaron esa fecha. Los recuperatorios de los desafíos se van a rendir el día 12 de diciembre por la plataforma, ¿ok? Entonces, lunes 12, no les quiero errar con la fecha. Lunes 12 de diciembre se van a recuperar aquellos desafíos que hayan desaprobado o no lo hayan hecho, ¿sí? No sé, alguno se le pasó la fecha y no lo pudo hacer. Bueno, se va a abrir una fecha que va a ser el 12 de diciembre
para recuperar aquellos desafíos desaprobados o no hechos, ¿sí? ¿Cómo van a saber ustedes cuáles faltan? Se pueden fijar directamente en la plataforma, cuál no han hecho, o se está creando una lista con los alumnos de las distintas comisiones, y ahí en la lista va a decir, bueno, no sé, Víctor realizó otros 5 desafíos. Mauro realizó 3 desafíos, debe 2. Entonces Mauro va a tener que realizar los 2 que debe, ¿ok? Ese día 12 es para ponerse al día con, bueno, con los coloquios teóricos, desafíos teóricos. Bien. Recuerden, los prácticos se recuperan. En eso estamos, se está definiendo cómo va a ser la recuperación. Nos han pedido que completemos una planilla con los que están aprobados y desaprobados en los desafíos prácticos. Y en base a eso están por analizar si hacer, no sé, un solo desafío global de recuperación o hacerlo por parte, pero todavía no tenemos nada a ciencia cierta, nada confirmado para los desafíos prácticos. Así que bueno, eso es lo que me preguntaba Federico. Recuerden las fechas de presentación. Esta semana, esta comisión presenta el 19, o sea que estamos a 1, 2, bueno, más o menos a 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18 días, casi 3 semanas de la presentación. O sea que vayan avanzando con los trabajos finales, no se dejen a último momento, que si bien todo es importante para aprobar el curso, la asistencia, los desafíos teóricos, los desafíos prácticos, los cuestionarios, el factor determinante para la aprobación o no del curso va a ser el trabajo final. O sea, aquel que haya presentado todo y no haya presentado el trabajo final, que no haya faltado nunca, que tenga toda la asistencia y no haya hecho el trabajo final o no haya podido presentarlo, bueno, no se les reconocerá el curso. El factor determinante es el trabajo final. Así que bueno, no se dejen estar con eso. Sé que es mucho, sé que lleva tiempo y sé que diciembre es un mes complicado, pero bueno, tratemos, por eso le aviso con tiempo, tratemos de ir avanzando. Han podido completar la planillita de Google Drive para ver sus avances. A ver, que tengo esto. A ver. Google Drive. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para la creación de grupos. Ahí está. Bien, algunos ya estuvieron completando el... Bien. Grupo 8, umita.py, ya tiene un porcentaje de avance. Y el GitHub del proyecto final, bien. Hay algo subido en el GitHub, vamos a ver. Después el grupo 7, que no tiene nombre. ¿Quién está? Julio, Marisa y Mauro. Decime, Naomi. Pregunta por el chat si puede pasar el grupo si puede pasar el drive, el enlace para completar. Salim Para Dahan. completarla. Ajá. Ahí paso el link, justo lo tengo a mano. Copiar, Hola, profe. pegar. Marisa, ¿cómo andás? Buen día. Buen día. Yo le quería preguntar porque en mi caso creo que no hice 2 prácticos, el último práctico teórico no lo pude hacer porque, bueno, no estaba justamente en casa, estaba trabajando.
así que no lo pude realizar. Y Bien. bueno, y creo que falté 3 clases, no sé si, y en los prácticos, en los coloquios prácticos, me fue medio mal, así que no sé si eso se recupera. Recuperaciones, van a ver, una ya está confirmada, que es la de los teóricos. Esa se rinde por la plataforma y va a ser el lunes 12 de diciembre. ¿Bien? Justo el lunes 12 de diciembre nosotros tenemos clase, así que los alumnos que tengan que recuperar, ese lunes 12 de diciembre, se concentran únicamente en la recuperación, entran en el horario de clase, se concentran en la recuperación, se ponen al día y rinden lo que deben. Vos me decís que debes dos teóricos, perdón, bueno, los recuperas el lunes 12. Y el tema de los desafíos prácticos, los coloquios prácticos, se está analizando el hecho de si hacer uno global, donde se recupera más o menos todo, o se ve un poquito de cada cosa, o se recupera por partes lo que están desaprobados. Entonces nos pidieron que hasta mañana le completemos los profes, y bueno, y la asistencia también creo que le habían pedido a Naomi, que vamos completándole para Claro, que ellos analicen si, no sé, supónganse, ellos ven que en la comisión, y bueno, les fue más o menos bien a todos lo de la comisión, están al día, no deben nada, bueno, capaz que no se recupera el práctico. Pero si ven que en la comisión la mayoría de los alumnos tiene hecho el teórico, pero no tiene nada del práctico, o desaprobaron todos los prácticos, capaz que se genere uno por cada práctico, o si no, uno global, qué sé yo. Naomi ya mandó la asistencia, listo, ya tenemos la asistencia, hoy voy a mandar yo lo de los prácticos, así que ellos van a analizar en la coordinación, van a analizar y van a decirnos si se recupera, si no, si va a ser global, si va a ser parcial, no sé, nos van a avisar. Lo que sí ya está confirmado es de los desafíos teóricos, lunes 12, ¿no? Anoten esa fecha. Bien, ahí le mandé entonces a Selim el Google Drive para que vayan completando el avance de cada uno de los grupos. Piensen en un nombre, háganlo creativo, piénsenle un nombre y bueno, júntense, vayan trabajando. Programmers, así es. Aldana y Osmar, los programmers. Espero que esté pronunciando bien. Bueno, veo algunos que ya tienen carpeta de... Ah, bien. Acá tenemos algo. Tenemos una interfaz. Bien, ya está cargando, ya están cargando a la carpeta de Google Drive. Ahí está aquí Whitmar. Ah, ya estaba el nombre arriba, no me di cuenta. Bien, Daham. Y un porcentaje también. Bueno, entonces le quedaría ir probando, ir incursionando con el práctico de la base de datos y para los que vayan ya avanzando con la interfaz gráfica, vean la manera de ir combinando todas las herramientas o las instrucciones que estamos viendo para hacer funcionar la interfaz gráfica con la base de datos, con un login y demás, ¿sí? Así que bueno, queda trabajar la próxima semana. Bueno, vamos a avanzar con el práctico. Ya no va a haber más desafíos teóricos. Vamos a hacer un avance con la plataforma, con la planilla esta. Por eso le pido que la complete. Y vamos a hacer más hincapié en aquellos grupos que, no sé, recién empiecen, por ejemplo. Puede ser en el grupo que recién empiece. Vamos a hacer más hincapié con eso. Y vamos a ir puliendo detalle con los grupos que estén más avanzaditos. ¿Bien? Así que bueno, completen la planilla, hagan los prácticos, el de base de datos, el que vimos hoy, y bueno, terminemos este mes contentos que gane Argentina. Bueno, hasta acá nomás llegamos, Naomi. Ya podemos... Ah, ¿tenés una consulta? Decime. sí, más que una consulta, un aporte, digamos, o sí, sí, una consulta.
Vi que habían hecho la interfaz gráfica y no sé si algunas personas, algunos grupos tienen problemas para capturar, digamos, de los label entry información, digamos, Ajá. porque no vieron tantas cosas de Tech Inter, digamos, Ujú. teórico. O sea, no lo vimos, digamos, en clase. Claro, claro, no, no lo vimos. Entonces, ¿qué sugerís vos, digamos? ¿Cómo le Eh, fue? ¿Estás preguntando? claro, claro, quería saber, digamos, más o menos si entienden, digamos, cómo capturar o eso, porque yo entiendo que con el Visual TK generaron la interfaz, pero tal vez no entiendan, digamos, la parte de cómo obtener la información de esa entry, de esos datos Claro, que están haciendo. está Y bien. puede ser un limitante, digamos, Claro, porque no saben cómo avanzar. está bueno eso, está bueno. Bueno, por mi parte, lo que puedo hacer es buscarle algo relacionado, o sea, información relacionada a cómo levantar esa interfaz, más de lo que da la plataforma, porque en la plataforma ya hay algo de TechInter, ¿sí? En el módulo 8 creo que está, y, y bueno, pasarle ese documento. Otra alternativa que me contaba ahí Mauro por ahí, o creo que era Mauri también, de la otra comisión, que buscaba algún video, ¿sí? Relacionado a la interfaz gráfica y en base a ese video se iba guiando para adaptarlo a su proyecto. Y lo que yo puedo hacer también es mostrarle, no le voy a pasar el código del ejemplo que yo tengo del supermercado, porque eso fue hecho por otro profe. Igualmente eh, le va a servir como guía y le puedo ir mostrando parte por parte cómo va funcionando el código, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes tengan la estructura y tengan un orden a seguir, o sea, sepan qué ventana pueden ir abriendo. Y me faltó mostrar dos ventanas más, que era una de donde estaba la parte del administrador, ya mostré la del login, ya mostré la del cargar usuario y la de la compra, me faltó la ventana del administrador. Entonces lo que voy a hacer va a ser eso. Voy a grabarle un video mostrándole cómo se llevó a cabo ese proyecto, ¿sí? Repito, yo no lo hice ese proyecto, pero le va a servir a ustedes como guía, ¿bien? Eso sí voy a hacer. Y le voy a buscar, bueno, ese documento para que le ayuden a conectar la interfaz gráfica con los botones, con una ventana que llame a otra y demás, ¿sí? Así que bueno. Bien, igual por las dudas, yo le estoy pasando, digamos, de la lista de reproducción donde siguió Mauro, Ajá, eh, hay como 20 videos. Nosotros vimos, digamos, los primeros 4, creo, y ya con eso, con eso vamos. los A primeros ver, 6, ya. a ver, curso Python, de interfaz gráfica. ¿Quiénes son estos? Píldoras informáticas, turbo código. Ah, bien, ese turbo código sí lo conozco. ¿Eso es una lista tuya, Naomi, o es una lista Es una lista de cosas favoritas de alguien, digamos, de de, Ale? que alguien lo organizó así para que esté desde lo principal hasta lo más avanzado. Hasta lo más avanzado. Claro, Buenísimo, nosotros buenísimo, llegamos buenísimo. hasta donde está el video este de fax. No sé, hay uno que dice turbocódigo Sí, y abajo hay uno que está en color moradito. sí, Bueno, hasta ahí llegamos a ver y con eso aprendimos un montón de cosas y con Mauro estuvimos capturando y haciendo las tablets y todas esas cosas a través de esos videos que nos sirvió un montón, más la listo, teoría de mis programadores, combinando todo eso, digamos. Lleva tiempo, claro. pero después salen cosas buenas, digamos. No, salen cosas muy lindas, salen cosas muy lindas. Y después de esto, miren lo que es, ¿no? Me habló un profe de, el licenciado en economía,
se enteró que estábamos dictando estos cursos y me pidió ayuda porque él tiene un juego realizado en Excel, un juego de unas empresas, de economía, para ver cómo va evolucionando las empresas. Y bueno, me pidió ayuda porque él quiere hacer una interfaz gráfica. Así que bueno, es batallar un poco y darle forma. Yo no sé nada de economía, de administración y de esas cosas, pero sí le puedo dar una mano con la programación. Así que bueno, estamos por sacar un juego de, de administración de empresa, básicamente. ¿Sí? Eh, Vamos a ver qué sale. Y si sale algo productivo, ya le vamos a estar compartiendo a ustedes. ¿Sí? No va a ser un videojuego así como con toda la interfaz gráfica y demás que tiene un videojuego, sino que va a ser algo, es traducir lo que está en Excel, pasarlo a una interfaz gráfica, nada más, es una traducción. Pero bueno, la interfaz le va a dar todo, ¿sí? La interfaz le va a dar todo, qué sé yo. Vamos a hacer la primera versión y en base a eso, a ver cómo sale. Bueno, me tengo que ir. Hasta acá nomás llegamos entonces.